quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Abba, Padre.
antemano con nuestra cobertura angelical, siempre, siempre, día a día. Abba Padre. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y caminar tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando este acontecimiento, verme vestido de un cuerpo que no se fatigue ni canse, y nos verán. Yo sé que nos verán, fueron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y caminar tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando este acontecimiento, verme vestido de un cuerpo que no se fatigue ni canse, y nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Nos verán. Nuestro Dios vivo. Gracias.
hacia atrás, veo tu plan perfecto cumplido en mí. Me llamaste desde antes, me predestinaste para buenas obras. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra. Que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia, de tu amada, alabándote siempre, Señor. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra. Que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo. ¿Están disfrutando la herencia? Sí, la plenitud del conocimiento. Diga, yo tengo el conocimiento, la plenitud del conocimiento, y crezco en ese gobierno, porque es un gobierno, el conocimiento es un gobierno, es conocer al Dios vivo, conocer su voluntad. Conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios. Aquí estamos viviendo tiempos maravillosos, los mejores tiempos de la historia, disfrutando las glorias a las que Papi nos llevó, porque Él nos llevó por el camino y nos dejó en esta gloria en la que estamos hoy. Así que vamos a pasar al clip y quiero pedirle que le ponga atención. Lo hemos oído varias veces, pero ahora tenemos otro entendimiento. ¿Cuántos han crecido ya en el conocimiento? Ahí, y seguimos creciendo. Entonces, hoy vamos a ver algo que oímos de Él, pero quiero que le ponga la atención con el pacto en el que estamos, en la dispensación correcta que estamos en este tiempo. Así que vamos a oírlo. Bueno, ¿y de dónde salió este tema? El tema me salió que yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret hace poco. Se me apareció la persona de Jesús de Nazaret. Y era algo raro porque él se parecía a mí, pero era Jesús de Nazaret.
Entonces yo le pregunté a él, pero ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Y me dijo, ninguno. Ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Dios se pone carne para manifestarse. Pero ni Melquisedec, ni Moisés, ni yo, ni tú. Y yo me quedé entendiendo lo que él me estaba tratando de decir. Y me dijo, ahora puedes leer a Primera de Corintios capítulo 15 y entenderlo. Verso 24 al 28. Vamos a verlo. Dice, luego el fin. Diga conmigo el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Ahora, el Hijo mismo es Melquisedec, semejante al Hijo del Dios Altísimo. Moisés, Hijo de Dios sobre su casa, fiel. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Los velos en el fin, dice, sujetó también el Hijo mismo. El velo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que esperamos la transformación donde Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo lo ve hoy? ¿Clarito? ¿Claro o no claro? Clarísimo. Por eso es que cada velo tenía su misión, su proyecto. Pero ni el velo era, ninguno de los velos era, sino que era el Dios vivo que siempre utilizaba los velos para dar su proyecto. Pero lo importante aquí es que luego el fin, pero de último él lo dice, ¿cuándo es el fin? Dice, entonces esperamos la transformación. Ahí está el fin de los velos. ¿Por qué? Porque en la transformación ya no hay carne. No ve que Él nos la quitó, entonces en la transformación ya no tenemos carne nosotros. Entonces ahí fue el fin, ahí entregó el reino al Dios y Padre para que Dios sea ¿qué? Todo en todos. Por eso es que nosotros en sí, nosotros no, todos nosotros somos iguales. Todos nosotros, no, aquí no hay ni uno que más grande, no. Estaremos haciendo diferentes funciones, pero aquí es Dios en todos. Aquí se terminaron los líderes, los nombres, ¿verdad? A mí me siguen diciendo obispo, pero en sí ya, aquí lo que hay son dioses, no obispos. Aquí hay un Dios. No, si usted lo quiere seguir diciendo, eso no es problema. Pero lo importante es que uno mismo reconozca que es. Y que no tiene ninguna autoridad en sí sobre ninguno. Aquí es Dios la autoridad en todos. Y nosotros caminamos de acuerdo a qué, a lo que Él nos ha dado. Eso es lo sencillo.
Esto es precioso, ¿verdad? Porque aquí es haciendo Él en nosotros, no nosotros. Porque cuando se nos meta que somos nosotros, ahí es donde viene. No, todos nosotros somos dioses. Y no hay Dios más grande ni Dios más pequeño. Somos dioses y tenemos al mismo Dios. El que se une al Señor, el que se unió, es uno. Qué lindo eso, ¿no? Vivir en una congregación de dioses. Que todos gobernamos la tierra. Todos somos dioses. Por eso usted tiene que ejercer ese diosado que usted tiene. No es que eso es para usted. ¿Por qué para mí? Para ustedes y para mí. Qué lindo, ¿verdad? Diga, luego el fin. Eso ya terminó. Eso fue la transformación. Ahí fue el fin de los velos. Y lo más precioso es que no es solo los velos que Dios se puso, el velo que nosotros teníamos. Es el fin de los velos. Ya no hay velos. Hay espíritus perfectos en un cuerpo perfecto. Porque el cuerpo fue redimido en esa transformación. Al quitarle la carne, su cuerpo es perfecto. Lo que pasa es que usted no lo mira así, probablemente, pero está. Eso llega. Qué lindo, ¿o no? Démosle un aplauso al Dios vivo. Vamos al consejo para la siembra. ¿Por qué debemos de sembrar entonces? ¿Sí? Hebreos 7, verso 1 al 2. Ahora es bien sencillo todo. Hebreos 7, verso 1 y 2. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Sigamos. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Fíjese, ¿por qué nuestro padre Abraham le sembró a Melquisedec? Porque lo reconoció. Él fue bendecido por Melquisedec y en ese momento él reconoció que el que estaba ahí era ¿quién? Era Dios. Por eso es la equivocación de ahora cuando te quieren dar un Dios llamado Melquisedec, cuando era un velo. Era Dios mismo. Pero se le llamó Melquisedec. Pero la única misión de ese velo llamado Melquisedec era recibir los diezmos. Para mostrarle a la iglesia o al pueblo en ese tiempo que era agradable diezmar. Para eso apareció Melquisedec ahí. Ya no se vuelve a oír. Y dice, rey de justicia, rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Quién es? Es Dios mismo. Entonces fíjese, por eso dio a Abraham los diezmos. Porque ¿sabe usted que lo interesante de esto es que Abraham no se quedó con el botín? Aquellos por eso le llamaron botín a la siembra, botín. No, Abraham no se quedó con el botín. Lo que él recolectó por la derrota de esos reyes, lo devolvió. Solo le sacó el diezmo para el Dios Altísimo. Entonces, fíjese, imagínese lo que conoció Abraham. Imagínese lo que hemos conocido nosotros. ¿Habrá algo de distancia, no? Imagínese todo. Pues. Entonces nosotros, dígame usted una cosa, ¿usted ahora puede decir que conoce a Dios o no? Entonces, por lo tanto, usted sabe a quién le da. Porque ya lo conoce. Entonces le da, ¿por qué? Porque tiene que hacer que la palabra corra. Ahora sí que está clarito y no hay necesidad de nada, porque se recuerda ahí que dice, y aquí reciben los diezmos hombres mortales, dice.
¿Aquí quién es el que recibe los diezmos? Dios. ¿Por qué? Porque aquí solo dioses sabemos. El que siembra es Dios y el que recibe es Dios. Aquí no hay hombres mortales que reciban, que se enriquezcan, porque nosotros somos ricos. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si reconocemos nosotros que aquí, en esta enseñanza, está Dios, tiene que tener gozo de sembrar. Pues aquí ya no importa si siembra o no siembra, importa para usted, porque demuestra el conocimiento que tiene de quién es el que está aquí. Pero si no, de todos modos, no tiene trascendencia, porque usted ya fue heredado. No es que va a tener más. Usted ya su herencia la tiene. Así que pase a sembrar y disfrute la herencia. La herencia es suya. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Muy bien, vamos al
a la sobreedificación. El tema hoy está espectacular. Creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, dice que nosotros vamos renovando el entendimiento hasta conocer cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Quiere decir que conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios, porque Dios no es una naturaleza humana, Dios es un espíritu. Entonces, cuando usted conoce la voluntad, usted está conociendo a Dios. ¿Ya? Entonces es bien importante porque, por ejemplo, dígame usted, ¿usted conoció a Dios en la gracia? ¿Sí lo conoció, sí o no? Entonces, ¿por qué hay que conocerlo otra vez? Porque al cambiar la dispensación, la voluntad de Dios para esa dispensación es otra. Por eso es que la persona que se quedó viendo al velo, el problema es que sigue viendo la voluntad de Dios, pero esa voluntad ya pasó. Ahora la voluntad de Dios es otra. Está comprendiendo bien lo que es conocer a Dios. O sea, que quiere decir que en la gracia conocimos a Dios y en la transformación también. Allá se llamaba creciendo en gracia. O sea, que había que crecer en ese conocimiento. Y aquí también, solo que ya no en la gracia, sino en la transformación. Esto es bien importante. Fíjese que aunque nosotros hemos sido heredados, porque usted ya fue heredado o no, ¿sí? Tenemos que reconocer cuál es nuestra herencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando miremos la herencia desde el punto de vista humano. Viene una persona o X y le deja una herencia a sus hijos. ¿Qué es lo primero que hacen con eso? Leer el testamento, ¿sí o no? ¿Para qué? Para conocer la herencia, ¿sí? Y entonces, ya que conocen la herencia, comienzan a dar pasos para que esa herencia llegue. No es inmediato. Nosotros fuimos transformados en un abrir y cerrar de ojos inmediatamente, ¿sí o no? Pero ahora nosotros tenemos que crecer en ese conocimiento, porque entonces vamos a conocer cuál es la herencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que crecer en el conocimiento de su voluntad. Fíjese que yo hace unos días tuve una plática con mi mamá, que ahora está en mi casa. Y entonces me decía ella que no entendía por qué esos asesinatos y esas muertes y todo, ¿verdad? Y entonces que eso no era la voluntad de Dios. Entonces yo le decía, pero y entonces, si Él quisiera, los cuida y no les pasa nada, porque Dios es poderoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi madre, digamos? Pues que no conoce la voluntad de Dios. Y como no conoce la voluntad de Dios, sufre. Pero en sí va contra Dios. Aunque su mente quiere ser sincera, pero va en contra, porque nosotros debemos de reconocer la voluntad de Dios y ¿qué? Y estar de acuerdo con Dios. Porque lo conocemos, lo entendemos. Porque si no ve que, por ejemplo, cuando uno habla de herencia, ¿en qué piensa? Lo primero que piensa: dinero, ¿a que sí? ¿Sí o no? Usted también y yo también, sí, pero Dios no piensa en eso. Entonces yo debo conocer la voluntad de Dios para saber cuál es mi herencia. Y mi herencia es un conocimiento. Que el conocimiento trae lo demás, pero esa no es mi herencia. Mi herencia es el conocimiento de su voluntad. Así es que hoy eso lo vamos a ver, pero escrito.
¿verdad? Esto es precioso. Esto es precioso. O sea que usted, por ejemplo, usted puede decir, bueno, pero ¿y la herencia no ya fue heredado? Pues tranquilo, usted ya fue heredado, ya se lo dio la herencia. Ahora conozca qué es lo que la voluntad de Dios para su vida hoy. ¿Sí? Muy bien, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 8 al 14. Colosenses capítulo 1, verso 8 al 14. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Sigamos leyendo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Fíjese que, ¿por qué oraba Pablo? En aquel tiempo oraban todavía. Entonces, por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Leamos el verso 10. Para que andéis, fíjese, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿cómo se llama el tema hoy? En el conocimiento de Dios. Ahora quiero que note una cosa, porque el verso anterior me dice a mí que tengo que tener para yo andar como es digno del Señor. Porque si no, no andamos como es digno del Señor. Entonces leamos el verso 9 otra vez. Veámoslo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que seamos llenos del conocimiento de ¿qué? ¿Qué es lo más importante? El conocimiento de su voluntad. O sea que en aquel tiempo había un conocimiento. Claro, Pablo tenía un conocimiento, no era el de nuestro padre José Luis. Porque ese era mucho más eminente. Y pues no es el conocimiento de ahora, tampoco es el de nuestro padre José Luis, porque ahora es mucho más eminente. Ahora, entonces, ya teniendo esto, el conocimiento de su voluntad, entonces viene el verso 10. Entonces, verso 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuántos andan dignos aquí del Señor? Sí, porque tiene el conocimiento de su voluntad. Entonces, agradándole en todo. ¿Por qué le puede agradar en todo? Porque conoce su voluntad. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que el conocimiento no es estático. Quiere decir que nosotros tenemos que crecer. Entonces, por eso crecíamos allá, creciendo en gracia. Y aquí, creciendo también, pero en la transformación. ¿Ya? Lo que cambia es en lo que tenemos que crecer. Muy bien, sigamos leyendo entonces. Sigamos leyendo. Verso 11. Entonces ya entendió lo que es la herencia, ¿va? La herencia es que estemos llenos en el conocimiento de su voluntad. Conocer su voluntad es conocer a Dios. Pero usted no me puede decir a mí, es que yo lo conocía allá. No, porque ya esa voluntad ya no es. Allá era una, aquí es otra. Allá había una esperanza, ¿verdad? Había que llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero aquí la esperanza terminó y la fe que estaba allá terminó y fuimos heredados. O sea, aquí el conocimiento que usted tiene que tener es en la transformación. Entonces ahí va a conocer a los misterios preciosos. Vamos a ver, sigamos leyendo por favor. Con gozo, claro, si conoce la voluntad, ¿tiene gozo o no? Porque si no viene frustración, no ve que el hombre como humano nunca está conforme con nada. ¿Con qué está conforme usted? Si le vienen $100,000, quiere 100,000 más. ¿O no? No mira usted en los políticos eso. ¿Por qué ellos no se sacian? ¿Por qué no se sacian? Porque quieren más y más. Y usted y yo tampoco vamos a estar conformes con lo que tenemos. Pero vamos a tener gozo. ¿Cuándo? Cuando conocemos la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, hay gozo. Tal vez no tiene todo lo que quisiera, pero usted tiene gozo.
usted está tranquilo. Bueno, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿dónde comenzó todo? En que a usted lo hizo aptos para la herencia. ¿Y qué es ser aptos para la herencia? Bueno, que usted estaba predestinado para tener una herencia. ¿Y por qué lo hizo apto? Porque usted ahora conoce cuál es su herencia y eso es lo que está conociendo aquí. Por eso es que no hay que dejar de congregarse, porque usted tiene que venir a ver qué es la herencia. ¿Sí? Muy bien, sigamos leyendo. Estamos ahora el 13. El cual nos ha librado, fíjese cómo nos ha librado de la potestad de la ignorancia. ¿Qué es tinieblas? Ignorancia. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pues Jesucristo. Jesucristo es el Hijo. Aunque es Dios, es el Hijo. Por razón de que se manifestó aquí como Hijo. ¿Ya? Muy bien, vamos a leer Romanos 8, 28 al 32. Conocer la voluntad es importantísimo. Dice, y sabemos, diga sabemos, o sea que lo sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sigamos leyendo, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes. Mire cuál era el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. José Luis de Jesús es el Hijo. Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién fue el primogénito entre muchos hermanos? Él, a Jesús de Nazaret ni lo conoció usted. ¿Verdad? Sigamos leyendo el 30, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿A quién entregó? Al Hijo. ¿Quién era el Hijo? Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. ¿Lo entregó para qué? Para que nosotros tengamos todas las cosas. Entonces, ya va viendo, la herencia es el conocimiento, pero el conocimiento que trae, todas las cosas. Todas las cosas, muy bien. Entonces, conocer la voluntad de Dios es saber para qué fuimos escogidos y llamados, cuál fue el proceso y cuál es el beneficio que hay. Vamos a leer Colosenses 1, 15 al 23. Entonces, fíjese, esta es la parte medular del tema y es importantísimo el conocer el velo Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios que. Entonces, ¿cómo es Dios? Invisible. O sea, que no se puede conocer, se puede saber su voluntad, pero ver no, porque ¿qué dice ahí que es el Dios qué? Invisible. Entonces, Él es la imagen. ¿Quién era? Pues José Luis era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigamos leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sigamos leyendo. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten. ¿Por qué dice y Él es antes de todas las cosas? Porque el velo participó aquí, no fue antes de todas las cosas. Pero Él que estaba dentro del velo, Dios mismo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fíjese, en el tiempo de Jesús de Nazaret no había iglesia. Lo que le llamaban era el camino, pero no había iglesia. La iglesia se formó cuando José Luis comenzó a predicar. Ahí se comenzó a formar la iglesia, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de todo, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sigamos leyendo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Sigamos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sigamos leyendo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esto es bien importante. ¿Cuándo fue reconciliado usted? Por medio de su cuerpo en su muerte. ¿Muerte de quién? De José Luis, de nuestro Padre, para presentarnos. O sea que la iglesia, sin la muerte de José Luis, no puede decir que estaba santos, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. Él cuando estaba aquí predicó que así estaba la iglesia, porque él estaba hablando a las cosas que no son como si fuesen. Ahora ya son. Ahora usted está santo, sin mancha, irreprensible delante de él. ¿Por qué? Porque al quitarle la carne, usted pasa a estar como él lo creó, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, fíjese, es importante conocer entonces quién fue Jesucristo. Si no se conoce quién fue Jesucristo, no se entienden estos versos. Es la forma como nos llevó a la herencia al terminar su reinado. Luego el fin, cuando entregue, ¿se recuerda el clip? Cuando entregue el reino al Dios y Padre para que Dios sea todo en todos. Muy bien, ahí estamos. Hebreos capítulo 2, verso 10 al 12. Pero convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice que la segunda venida del Señor venía ¿para qué? Para salvar, venía sin relación con el pecado, o sea, era José Luis, venía sin relación porque ya el pecado había sido quitado, para salvar a quienes, a los que le esperan. Entonces, ¿quién fue el que fue pasado por aflicciones para perfeccionarlo? ¿Cuándo lo perfeccionó? En su muerte. En su muerte. Entonces, fíjese bien, el primer heredero fue José Luis, porque él sabía todas estas cosas, pero ¿qué pasaba? No las podía explicar, porque el único heredero era él. Y no pudo disfrutar de la herencia, de algunas, ¿sí? Disfrutó el conocimiento en ese aspecto, pero en esa dispensación, ahora es otra gloria. Pero él fue el primero en tener la herencia. Por eso es que él se la pudo dar. Dice que para que se le dé la herencia tiene que haber muerte de ¿quién? Del testador. Entonces él, para dárnosla a nosotros, la tuvo que recibir. ¿Por qué? Porque todo viene del Padre. Y entonces el Padre se la dio al Hijo. ¿Quién era el Hijo? José Luis. ¿Y él? ¿Quién fue el que nos heredó? Él. ¿Está clarito eso?
Bueno, Efesios capítulo 3, verso 15 al 19. De quien toma nombre toda familia. Fíjese que aquí está hablando de la familia. Se recuerda que en la dispensación de la gracia era la familia de la fe, ¿sí? La familia de la fe. Aquí es la familia de Dios vivo, en los cielos, dice, y en la tierra. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sigamos leyendo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sigamos leyendo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Por eso le decía yo que si no entendemos lo anterior, si no entendemos que en Cristo estaba todo, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, nosotros no entendemos plenamente, no somos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Sigamos leyendo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que a eso fue lo que nos llevó nuestro Padre, a que seamos llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Conocimos la anchura, la profundidad, la altura, pero aquí conocimos el amor que tuvo Cristo para llevarnos ¿a dónde? A la plenitud de ¿quién? De Dios. Ahora estamos en la plenitud del Dios vivo. Muy bien. Entonces, ahora tenemos la herencia y somos la familia de Dios. Ahora tenemos la herencia y asimismo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, verso 11. Muy bien, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque, sigamos leyendo el 12. 12. Solo el 11 era, ¿verdad? Sí. Bueno, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo al Señor. Pero el otro dice, porque todos ¿qué? Todos me conocerán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí que ninguno dirá, conoce al Señor. ¿Por qué un hombre no te puede decir conoce al Señor? Porque él no lo conoce. Un hombre no te puede dar a conocer al Señor. Ahora un Dios conoce al Señor. Por eso nosotros estamos en la familia de los dioses. Y los dioses conocemos al Señor. Usted y yo conocemos al Señor. Por eso aquí no es un predicador el que te va a decir conoce al Señor. No, aquí es Dios el que te está diciendo a través del conocimiento, conóceme. Por eso ninguno dirá. Ahora nosotros sí decimos, ¿por qué? Porque somos dioses. ¿Qué decimos nosotros? Que el que no está en este conocimiento no conoce al Señor. Porque para conocer al Señor tenemos que conocer estos misterios. Y estos misterios no los conocen. Si los conocieran estarían aquí. Precioso, ¿verdad? Entonces, por eso es que papi decía, si viene otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando a la iglesia, ¿quién era? No José Luis, ¿era qué? Jesucristo hombre. ¿Quién era el que estaba edificando a la iglesia? Dios, Dios mismo. ¿Y quién es? Ahora no podemos decir nosotros que está edificando, pero sí podemos decir quién es el que está enseñando el conocimiento y la transformación. Es Dios.
Aquí no le podemos decir nosotros como humanos conoce al Señor, pero es que nosotros ya no somos humanos, nosotros somos dioses. Tenemos un cuerpo semejante, pero somos dioses. Entonces el Dios te puede decir, ¿cuántos conocen al Señor aquí? ¿Y usted qué va a decir? Conozco su voluntad. Entonces, fíjese, ya hay una familia que recibió la herencia. La recibió papi, pero él nos heredó a nosotros. Y ya hay una familia y es enseñada por el Dios vivo que nos da a conocer su voluntad. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente para comprender cuál sea. ¿Por qué no dice cuál es? Porque es para aquel tiempo, pero sea para este. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que la voluntad de Dios en la gracia no era la misma voluntad de Dios que es ahora. Entonces, allá conocimos a Dios por la voluntad en aquel pacto. Aquí estamos conociendo a Dios por su voluntad en este pacto, en el pacto de la transformación. Así que qué privilegio, amada iglesia, amados dioses, que ustedes están creciendo en el conocimiento de su voluntad. Y ha sido apto para crecer en ella. Así es que estamos nosotros viviendo los mejores tiempos de la historia. Diga, yo soy la familia del Dios vivo.